Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La piedra que tapa el sepulcro es un símbolo de los obstáculos que bloquean nuestra vida. Muchos conocen la sensación de sentir sobre ellos una piedra que no los deja vivir. Puede ser una carga del pasado, lesiones y heridas que no nos permiten levantarnos y seguir nuestro camino. Pueden ser inhibiciones que nos paralizan. A veces, el futuro pesa como una piedra sobre nuestro corazón. Tenemos miedo de un examen, de un estudio, de una prueba, de una operación seria, de una entrevista de trabajo, de una cita amorosa. A veces son personas las que no nos pesan como piedras. Tienen poder sobre nosotros. Estando cerca de ellas, no podemos siquiera respirar con libertad. Nos cohíben, nos bloquean. No nos mostramos tal como somos. Nos atemoriza el potente alboroto, el poder destructivo que irradian. Obstaculiza la vida que pugna por brotar en nosotros como una piedra. Resurrección significa que un ángel desciende del cielo y quita la piedra. Hace rodar el peso que bloquea nuestra vida. Podemos respirar con libertad de nuevo. De pronto no sentimos más la piedra. El ángel se sienta triunfante encima de la piedra que ha sido desplazada. La piedra se convierte en un símbolo del triunfo de la vida sobre la muerte. Nos recuerda que nos ha sucedido un milagro, que nuestra tumba se ha abierto y finalmente podemos levantarnos. Probablemente hemos reflexionado sobre el tema e intentado por medio de conversaciones liberarnos de la carga de la piedra, pero nada sirvió. De improviso, un ángel entra en nuestra vida y sin que sepamos cómo, la piedra es retirada y volvemos a sentirnos vivos. Así nos sentimos vivos y agradecidos al Señor por haber triunfado con su resurrección, haber triunfado sobre las tinieblas de la muerte. Cristo ha resucitado y es la alegría más allá del temor la que rige nuestros días, la que debe regir nuestros días como seguidores de Cristo, la que debe regir nuestros días como cristianos, como creyentes. Hermanos, hermanas, amigos, amigas de Radio Fe Latina, de este segmento semanal A la Luz de la Palabra, que Jesús resucitado los acompañe, nos acompañe a lo largo de todos y cada uno de los días presentes y por venir. Que Él sea nuestra paz, que Él sea nuestra luz, que Él sea el motivo para decirle sí a la vida a pesar de todo e ir en búsqueda de esa vida plena, una vida nueva, plena y en abundancia que Jesús resucitado nos trae, nos propone. Una vida nueva, buena y abundante. Este es el desafío, este es el reto que tenemos a partir de este tiempo de Pascua, a partir de Jesús resucitado. Con la alegría entonces de la Pascua, el gusto de reencontrarnos con todos ustedes a la luz de la palabra para compartir este segmento de profundización, de análisis
de poder adentrarnos en el misterio de la palabra y toda aquella vida que trae para compartir con todos y cada uno de nosotros. Ustedes nos están conociendo. La generosa presencia de Miguel Carreras en las reflexiones nos permite semanalmente tratar de ir hacia el fondo, hacia el corazón mismo de lo que la palabra del Señor dominical significa. Y ya mismo, porque hay mucho por delante, hay mucho por rezar, hay mucho por hablar, por preguntar, hay mucho por escuchar las generosas, serenas y sabias reflexiones de Miguel. Vamos a compartir el texto que la liturgia nos propone para este 11 de abril 2021, segundo domingo de Pascua, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12 de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, y estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 11 de abril de este año 2021, segundo domingo de Pascua. Sobre este texto va a ser las consideraciones generosas, serenas, abundantes, que semana tras semana nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras. Miguel, siempre te recibimos de la misma manera. Créenos que es un gusto reencontrarnos desde Radio Fe Latina para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Que seas bienvenido y que tengas una hermosa Pascua de Resurrección. Gracias, Fabián. De la misma manera, no sabes con qué agrado me acerco, ¿no es cierto? Y deseamos lo mismo para todos aquellos que están en este momento comunicados con Radio Fe Latina, y que son muchos. Nos dicen las autoridades de la emisora, nos dice Marcelo que realmente va creciendo la audiencia en torno de este programa.
Muy bien, En esperemos torno- estar a la altura de las circunstancias de lo que los hermanos necesitan y esperan en cuanto al análisis de este texto, en análisis de estos textos, pero casi me gustaría empezar casi con un saludo al cual nos tendríamos que acostumbrar, ¿no? Y sin embargo muchas veces pasamos de largo o resulta indiferente. La paz esté con ustedes, Miguel, la paz esté contigo. ¿Qué podríamos adentrarnos, ¿sí?, en este saludo, ¿sí?, que muchas veces no le damos la importancia que tiene? Digo, en el texto está referido, lo ha manifestado Jesús en 3 o 4 ocasiones, ¿sí? Sí, vos fíjate que en nuestro Señor Jesucristo siempre precede el saludo de la paz. Tengan paz. Ahora hablamos de paz. Cuando hablamos de la paz en el Señor, la paz que nos trae el Señor de la paz, estamos hablando de una paz diferente a la paz que nos da el mundo. Les doy la paz, nos dice el Señor en una de las partes del Evangelio, no como el mundo la da, sino como solamente procede de aquel en el cual la paz es verdaderamente aquello que llamamos como tal. La paz que excede a todo conocimiento, la paz en el corazón, en un corazón nuevo, en un corazón que ya ha sido quitada la lápida que tapa la tumba, en un corazón que ya no es tumba, es templo, en un corazón que el Señor ha habilitado para la vida en el amor, la vida en la paz y todo aquello que solamente puede traernos aquel que es la paz nuestra, la paz en nosotros y que deposita e instala para siempre esa paz. Vos fíjate, estaba escuchando la reflexión tuya, Fabián, y estabas hablando a propósito del significado, uno de los tantos que puede tener, por ejemplo, la piedra que tapaba el sepulcro. Tal cual. Es quitada por intervención angélica. Esa paz, esa piedra, la tenemos todos mientras estamos en este mundo. Y una de las recomendaciones que nos hace el Señor, el Evangelio que nos trae el Señor, la palabra, es precisamente cambiar la mirada. Estamos mirando mientras estamos atrapados en esta jaula del espacio y del tiempo. Estamos mirando hacia abajo y hacia atrás siempre. Vos fíjate, la lápida esa que tapa el sepulcro es muchas veces, hay un montón de historias que tenemos atrás, cosas que hemos hecho, que nos han hecho, cosas que no nos gustan, que no nos han gustado, y cosas que cada vez que evocamos en nosotros son bastante importantes en su tamaño espiritual como para quitarnos la verdadera paz. Son como cosas turbias, esas cosas, esos asuntos de dolor inevitablemente muy humanos, que todos y cada uno de nosotros estamos atrapados y aprisionados por ellos, por ellas. Y es lo que pasa, fíjate que ahí se explica por qué la abundante consulta al psicólogo. Lo mejor que nos puede aportar el mundo es probablemente sí la ciencia psicológica, explora el alma también, pero lo hace desde un prisma que no es precisamente el mayor, el mejor y aquel que puede quitar de nosotros la piedra. Si el psicólogo te va a aconsejar, te va sin duda a diagnosticar, unos con más sabiduría que otros, pero siempre la solución es espacio-tiempo. La solución siempre es para el que camina en este mundo mirando hacia abajo, hacia la tierra. ¿Te das cuenta? Caminando hacia atrás, a partir del recuerdo, y aquel recuerdo que muchas veces es evocación que desde la memoria nos tortura y para nosotros va engrosando la piedra y va amontonando una serie de sucesos que no nos dejan vivir en esa paz. Aunque más no sea la paz como la da el mundo, digamos. Muchas veces hemos titulado de una manera un poquito, sí, uno diría, bueno, negativa, la paz que da el mundo, la paloma con ametralladora, ¿no es cierto? La paz de las Naciones Unidas, Fabián, no es la paz que nos da el Señor. Claro, la paz de los cementerios tampoco, como se suele decir habitualmente. Tal cual, Fabián, sí. Vos fíjate que posiblemente una de las cosas que nos ha quedado, ¿no es cierto?, con más énfasis, de todas estas conversaciones que venimos haciendo en este tiempo en que estamos desarrollando a la luz de la palabra, estas cosas que solamente a la luz de esa palabra podemos entender, es que
la postura cristiana es absolutamente opuesta a la postura del mundo. Ya no mirar hacia los bienes de abajo, los bienes terrenales, sino hacia... ¿Es posible, Miguel, o es una utopía, digamos? Porque nosotros estamos acá, somos hombres y mujeres de carne y hueso, tenemos la misma necesidad, en mayor o menor medida. Necesitamos descansar, necesitamos trabajar para proveernos el sustento, necesitamos comer, alimentarnos, beber, asearnos. ¿Cómo es esto? Que somos del mundo pero no estamos en el mundo, o estamos en el mundo pero no somos en el mundo. ¿Eso no podría ser algún motivo como de controversia? Medio como hasta si alguno nos estuviera escuchando sin un costado de fe, pero estos tipos tienen una mirada esquizofrénica de cómo viven, de qué planeta son. ¿Cómo entender esto de somos del mundo pero no estamos en el mundo, estamos en el mundo pero no somos en el mundo? Bien. Espera, sí, vamos de a poco. Vamos de a poco, porque estamos diciendo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos. Sí. Y entonces buscamos, me faltaba redondear el criterio que estaba, el concepto que habíamos... perdón por interrumpir. No, sabes que no, a veces el entusiasmo también nos mueve a formular el comentario que resulta pertinente en orden a todo aquel interés que está en nosotros, que siempre es prioritario y que no podemos abandonar porque precisamente, y esto es muy importante, nos va la vida en todo esto. Fabián, mirar hacia arriba, no hacia abajo. Las cosas que están en el cielo y no en la tierra, los bienes superiores, mirar hacia adelante y no hacia atrás, no apelar a la memoria que muchas veces nos tortura, obra como lo que vos terminás de decir, como una lápida, te das cuenta, como una piedra que nos tapa, y que nos tapa un corazón transformado en un sepulcro por recuerdos tan amargos, tan negativos, tan poco útiles para la vida que realmente nos frenan en eso que llamamos también la muerte, desde el punto de vista espiritual. Ahora vos decís bien, por ejemplo, sí, muchos nos pueden escuchar y decir, pero estos son de otro planeta. Claro, tal cual. Hablan, tenemos que comer, tenemos que pagar el puchero, el sustento, el departamento. En este tiempo de pandemia lo vemos todo este tema con mayor severidad todavía y, bueno, con mayor negatividad. Sí, de acuerdo, tenemos que hacer eso, pero tenemos que hacer eso y mucho más. Y lo mucho más lo podemos hacer. Uno diría a priori no, porque yo hago todo el esfuerzo suficiente, necesario para poder, alcanzar las cosas que necesito para un sustento inmediato. Sí, las podemos hacer, las tenemos que hacer, sin duda. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, esto nadie lo niega, también es palabra del Señor. Pero también lo que ahora podemos hacer, porque tenemos una fuerza diferente, fíjate lo que vos, por ejemplo, leías esto. ¿Quién vino a quitar la piedra? ¿Alguna mano humana lo hizo? ¿O tuvo que venir una mano angélica? Una fuerza espiritual superior, algo que viene del estadio de la plenitud de la vida, donde habita el Dios que nos comunica la vida, de donde ese Dios viene a nosotros y hace por nosotros lo que en nosotros es imposible. Hace esta vida nueva por la cual podemos caminar en este mundo estando útiles y ser un haber para el bien social y el bien común, como quizá no lo sea otro, pero al mismo tiempo porque simultáneamente estamos buscando realizar, estar en este mundo, las cosas de arriba, los bienes superiores, aquello que completa nuestra naturaleza y que la eleva y la conduce, mirando siempre hacia adelante, nunca para atrás. No frenemos la memoria en recuerdos que no son para la vida, en recuerdos que nos torturan, que son una mancha para el alma y que nosotros cuando aparecen a partir de una memoria malamente activa, entonces ya nos enfrentan con realidades que han sido superadas y que no advertimos como tal porque seguimos frenados en esa memoria retroactiva. Está bien, pero tal vez algún hermano o hermana oyente te estuviera interpelando y te diría, señor Miguel Carreras, como si fuera tan fácil todo eso lo que usted dice.
No, no es que sea fácil, al contrario, humanamente es imposible. Por eso viene aquel que lo hace posible y fácil. Finalmente, si nosotros, pasa a presidir algo que también nos da el que viene a nosotros, el que viene a quitar la piedra. ¿Qué nos da? El poder de poder hacer. Y el poder de poder hacer está en aquel que es el poder en todos, porque es el poder de Dios. Y aquí comienza un tema nuevo, por así decirlo. Aquí comienza la vida que no tenemos, que no conocemos, pero alguien viene a mostrarla, a revelarla y a darnos el poder para poder precisamente vivirla. Bueno, ¿es una novedad absoluta? ¿Es algo que el hombre desconoce? Bueno, para eso viene aquel que viene de arriba, baja hacia nosotros para elevarnos. Y elevarnos ya aquí ahora a partir de una actividad en nosotros, no conocida, no experimentada, que es absolutamente nueva, y siempre volviendo ahora a la terminología religiosa y cristiana, a partir de algo que nos da como un don precioso, la fe. A partir de la fe, un conocimiento que excede toda posibilidad intelectual. Sigue el alma teniendo razón, sigue teniendo voluntad y memoria, pero son razón, memoria y voluntad espiritualizadas, suprarrazón. Una voluntad que ya no es voluntarismo humano, sino que es la voluntad para la justicia y la vida que viene de aquel que viene a nosotros. Y una memoria que ya no se detiene en hechos que no ayudan a la vida, sino en hechos que ha hecho por nosotros aquel que lo viene a hacer, que ya lo hizo en sí propio y que lo hacen todos. Y ahí en nosotros, a partir de ese estadio nuevo, comienza a mostrarse la vida. Como no la conocemos, como la vamos a conocer si la vivimos. Si verdaderamente, volviendo a la terminología cristiana, creemos y seguimos ese camino durante el cual se va manifestando de modo creciente esa vida, que es única, definitiva, feliz, bienaventurada, y que es para nosotros no solamente la felicidad, la alegría mientras estamos todavía, uno diría en este mundo, sí estamos, ya no somos del mundo, porque vamos mirando hacia arriba, hacia adelante, y buscando en esa forma nueva, única de vivir, buscamos no solamente el estar, sino el ser. Y el ser en nosotros se manifestará finalmente en la plenitud de una vida que en nosotros se mostrará como tal. Este es todo el argumento introductivo de un cristianismo, ¿no es cierto? Ahora, claro está, vos apuntabas esto, Fabián, sí, a ver, podemos parecer a veces a los oídos de aquella persona que este lenguaje o este comentario le pueda resultar un poquito idealista, seres de otro planeta, ¿no es cierto? Seres esquizofrénicos, medio raros, que hablamos de ideas que parecen más ciencia ficción que realidad concreta que vivimos aquí en este mundo. No lo es, y la manera de comprobarlo es muy simple. Echémonos a andar poniendo la fe, la confianza en aquel que nos guía, nos conduce, nos eleva, nos sostiene. Hagamos la experiencia, por lo menos, ¿no? Y ahí vamos a comprobarlo. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Al atardecer de ese mismo día, unime todo esto, Miguel. Al atardecer de ese mismo día, ¿qué día está haciendo referencia? El primero de la semana, ¿sí? ¿Por qué las puertas estaban cerradas? ¿Por qué temían a los judíos, los discípulos? ¿Cómo es esto que Jesús apareció de la nada y le dijo: la paz esté con ustedes? Claro, al atardecer del primer día, de ese mismo día. ¿Qué día tiene que ser? Bueno, el día de la resurrección del Señor. El día de la resurrección. El Señor apareció. La última vez que lo habían visto al Señor, conforme a la mirada temporal, habían visto un hombre torturado, humillado, crucificado, un hombre que entregaba el espíritu, un hombre que moría. Ahora, esa había sido la última escena como hombre, la última escena humana de Jesús, y de pronto, de buenas a primeras, nos encontramos
con esta, saludando, caminando, como diríamos por acá, lo más pancho, lo más campante, hola, la paz esté con ustedes, vendría a ser así la secuencia. La última vez que lo vi estaba crucificado, desangrando, sufriendo, y ahora aparece como si tal cosa, 2 días después, saludándonos, la paz esté con ustedes. ¿Sería más o menos así la secuencia, o es muy burdo esto que mencionamos? No, yo te diría que, a ver, es muy humana cosa, por otra parte. A ver, como diría Nietzsche, humano demasiado humano, mirá. No es para tanto tampoco. Sí, lo que pasa es que tenemos que echar una mirada espiritual, porque tenemos que leer de esa manera, ¿no es cierto?, con la mirada elevada, hacia lo alto, hacia donde está el Señor enaltado en la cruz, salvándonos a todos, y entonces vamos a ver con la mirada de Dios las cosas que deben ser vistas como Dios las muestra. Como Dios se muestra en este caso a partir de el que aparece estando las puertas cerradas. El día de la resurrección, el Señor se va a mostrar resucitado. Pero no tomemos al pie de la letra el relato. No pasemos otra vez a leer literalmente. No pasemos a leer el episodio como si fuera una simple crónica. Inclusive podría ser periodística policial. No. Ahora hay que leer y ver con una mirada cambiada, absolutamente cambiada. Vamos a ver la condición en que estaban los que estaban en ocultos, refugiados, las puertas cerradas. Estaban juntos, eso sí, ya es un hecho positivo. ¿Es un buen dato eso? Sí, estaban en comunidad, es bueno. Sí, las puertas cerradas, por temor. ¿Había paz en ellos? No, había temor. Y donde hay temor, sabemos, es porque todavía no hemos sido hechos perfectos en el amor, vale decir en la vida. Había susto, miedo. Y de repente, aún con las puertas cerradas, entra aquel que viene a traer lo que primero que nada les desea, les otorga. Tengan paz. El Señor sabe que no tienen paz. En vez de paz hay temor. Que hay esa incertidumbre, ese no saber. Fíjate vos, otros testigos de la resurrección de Cristo. Vayamos a ese mismo día. Los hemos visto, Fabián, en este tiempo pascual. Sí, los hemos visto. Hemos visto a María Magdalena. Vio lo mismo que vieron Juan y Pedro. Pero no se volvió a su casa, no se volvió a las cosas de atrás. Se quedó junto a la tumba, afuera, pero se quedó ahí, no se fue. Veamos las mujeres que iban con María Magdalena, la cual nos menciona en otro evangelio, por ejemplo Mateo. Sí, iban corriendo, ¿no es cierto?, después que vieron el sepulcro vacío. ¿Habían escuchado la voz angélica? ¿No está aquí? ¿Ha resucitado? Sí, iban corriendo a comentar la resurrección. ¿A dónde iba? ¿A quiénes iban? Iban a aquellos que iban a ser los primeros depositarios de esta noticia. El Señor ha resucitado. ¿Quiénes eran? Los discípulos. Vimos también el caso de los caminantes de Emaús. También ese mismo día, el tercer día. Iban por el camino estos ya, igual que las mujeres. Pero las mujeres iban y se les aparece Jesús. Y parece que lo reconocen porque lo abrazan. A María Magdalena, cuando ésta pretendió tocarlo, le dijo Jesús: no me retengas, aún no he ascendido a mi Dios y Padre de ustedes. A las que iban a dar el testimonio a los discípulos, les permite que lo abracen. Y a estos de Emaús que van caminando a una pequeña aldea, unos 10 kilómetros de Jerusalén, se les aparece en el camino, ya en el camino, pero tristes también. No habían visto al Señor y no lo reconocen, como no lo reconoció en un primer momento María Magdalena, y caminó con ellos. Recién cuando ingresan a la ciudad y al lugar donde van los discípulos, los dos, Cleofás y el otro, y en la partición del pan,
reconocen al resucitado que se va de ellos, no se queda ahí. El Señor se muestra así en el pan eucarístico, pero no se queda ahí, hermanos, ¿eh? No nos quedamos. Eucaristía es durante este tiempo en el mundo. En la plenitud de la vida se acaba la Eucaristía. Bueno, y se acaba la fe también. Todo es realidad, todo es aquello que creemos por fe, que esperamos y porque ya lo vivimos plenamente. Bueno, ¿y ahora qué falta? Pero ¿y los discípulos, los apóstoles? ¿Fueron? ¿Recibieron el testimonio? Sí, de María Magdalena. Sí, de las mujeres. Sí, de los discípulos de Emaús. ¿Y creyeron ellos? Bueno, por lo que vemos en este episodio, en este cuadro, no tanto. Serían ocultos ahí. Todavía estaban juntos, pero era como cuando seguían al Señor en el curso de la cruz que lleva al Señor al Gólgota. Seguían de lejos ellos. Estaban lejos. María Magdalena estaba cerca. María de Cleofás estaba cerca. La Virgen, ni hablemos, estaba al pie de la cruz, igual que Juan que nos relata estas cosas. ¿Cómo se quedan los discípulos cuando aparece Jesús? Entra con las puertas cerradas, un corazón todavía en donde no había fe, no había, digamos, creencia en el testimonio de otros. Habían recibido el testimonio. El Señor había resucitado, pero en ellos todavía no estaba la fe. Entonces la prueba mayor que necesitan es que la misma gloria de Dios se muestre. Entonces viene el mismo, del cual testifican los anteriores. Ha resucitado, está ahí, ahora lo están viendo, ahora qué tienen que decir. ¿Cómo lo ven? Y lo ven como lo vieron María Magdalena, las mujeres y los discípulos de Emaús, de la manera en que el Señor se muestra a partir de su resurrección, que no es la manera en que queremos verlo humanamente hablando, con los ojos temporales y con el criterio de una temporalidad que ya ha sido trascendida por la resurrección del Señor, que ha quedado sepultada, porque ahora lo que ha resucitado es una nueva criatura. En Cristo Jesús se muestra eso, y en nosotros se va a mostrar a medida que lo vayamos siguiendo, y que vamos entendiendo y viendo cada vez con claridad creciente la imagen del resucitado, porque simultáneamente vamos a ir resucitando nosotros. Son cosas de arriba, son cosas que no son de este mundo a la manera en que la vemos en el mundo y las vivimos, sino son cosas, bienes celestiales. Y ahí el Señor los va a ir mostrando y en nosotros y para nosotros, porque todo lo hizo en nosotros y para nosotros. Muy bien, segmento inicial, primer rato, primera media hora, A la luz de la palabra, a través de Radio Fe Latina, en donde, como sucede semana tras semana, el señor Miguel Carreras está explicando con la generosidad que lo caracteriza, la generosidad que es muy propia de él, el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 11 de abril 2021, segundo domingo de Pascua, que pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Pero ha llegado el momento que Miguel descanse unos minutos y trabaje en la operación técnica Silvia Patricia y nos permita escuchar a Juan Antonio Espinosa interpretando este bello "Este es el día del Señor" en Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, Juan Antonio Espinosa.
Fe Latina, a la luz de la palabra. Este es el día del Señor, la interpretación de Juan Antonio Espinosa, que ilustra este tiempo que estamos viviendo, la alegría pascual, donde reflejamos el texto que la liturgia nos está proponiendo para este próximo domingo, segundo domingo de Pascua, 11 de abril de 2021. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Miguel, permanentemente citamos tu generosa predisposición para ahondar en la palabra, ¿sí? Y en las pertinentes explicaciones y descripciones. Y me pasó una cosa muy curiosa, teniendo el texto de Juan frente a mis ojos, mientras te escuchaba. Hay una escena que es la que estuviste relatando, la escena que da comienzo a este texto, que si te lo permitís o si uno se lo permite o lo vive de esa manera, es de alto impacto, porque la escena habla de un lugar en donde reinaba el miedo, las puertas estaban cerradas, había temor. Llega Jesús y una vez que Jesús les dice, los saluda, los bendice con la paz esté con ustedes, los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Digo, y me resultó de alto impacto porque mientras te escuchaba lo tenía el texto frente a mis ojos y digo, qué bárbaro, ¿no? Pasamos de estar ellos solos, encerrados, está bien, reunidos comunitariamente, pero solos y atemorizados, a estar en la presencia de Jesús y estar alegres. Me resultó impactante, Miguel. Claro, fíjate en esto, Fabián. Vos dijiste al principio, y recordemos la escena conforme la relata el Evangelio juánico. ¿Qué vio María Magdalena? Que la piedra que cubría el sepulcro había sido quitada. Claro, tal cual. Y el cuerpo del Señor no estaba allí. Y entonces llegamos a esta conclusión. ¿Quién quitó la piedra? Sí, la revelación lo dice, claro, el ángel. El ángel. Un poder superior, un poder que no está en el hombre. ¿Qué pasa aquí con estos discípulos? La piedra, las puertas están cerradas, el recinto está cerrado y ¿quién habita dentro? Fundamentalmente el temor, el miedo, no el amor, no la fe, no la confianza. ¿Qué esperan? Nada. Esperan no ser atacados y muertos por los que atacaron a Jesús. ¿Y quién los va a defender? Parece que no tienen un sistema defensivo que sea útil para neutralizar todo eso que los retiene. Vamos a comparar el sepulcro con el recinto donde están ocultos. Pero fíjate vos, ocultos con las puertas cerradas, separados de la vida y separados del Señor de la vida, que es el resucitado. Y entonces permanecemos en muerte todavía, frenados, ocultos en la muerte, como se ocultó Adán por miedo. ¿Te acordás cuando viene Yahvé Dios después de la caída por parte de Adán y de Eva? Viene a inquirir al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estaba? Oculto, por miedo a la presencia de Dios. ¿Cómo están estos ocultos? Podemos hablar de un cementerio interior, de un sepulcro interior, y si no somos templo del Espíritu Santo de la vida, somos tumba del Espíritu, somos tumbo de la vida. El sepulcro somos nosotros también. Tiene que venir alguien a abrir ese sepulcro. Tiene que abrir las puertas de ese corazón duro de piedra que está cerrado. Y lo puede hacer el único que lo puede hacer. Fíjate vos, la piedra que cubría el sepulcro al que fue a María Magdalena, que retenía al Señor y no podía hacerlo, fue quitado por una mano celestial, no por hombre alguno. Bueno, aquí el que entra estando las puertas cerradas es el mismo. El que quiere y puede, el que trae la vida y genera ese encuentro personal, tantas veces lo hemos dicho, un encuentro de fe
el encuentro personal con el Señor, y aparece una alegría inefable, nueva, una alegría, bueno, que nos habita de pronto plenamente, afuera del sepulcro ahora. El Señor abre la puerta. Ahora tengan paz, no tengan miedo, soy yo. Ahí está, ahí viene la vida, ahí está el resucitado, ahí está nuestra vida. Porque muertos sois. El otro día, ¿te acordás que leíamos en la carta a los Colosenses 3:1 al 4? ¿Qué decía el apóstol ahí? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Porque muertos sois, y vuestra vida está arriba, oculta con Cristo en Dios. Ahí está. Pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados junto con Él. Aquí en la gloria, dice la carta a los Colosenses, hablando de la final resurrección, y aquí en este tiempo en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La vida que Dios en Cristo Jesús nos devuelve por la resurrección del Señor. Tiene que mostrarse resucitado para que en ellos reaparezca la alegría propia de la vida nueva. Y entonces ya el Señor hace algo con ellos. Fíjate vos qué cosa hace. Sopla, les da el Espíritu Santo y los envía. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Está ejerciendo la plena autoridad de aquel que ha resucitado, que es Hijo de Dios, pero Hijo de Dios con poder, y en este caso con todo el poder, toda la autoridad que le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, los envió. Y viene entonces el mandato del Señor. Y el soplo como el del... Padre me envió a mí, Ahí está. yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. A ver, casi me encimé cuando vos mencionaste mandato. Me imagino que te referís a esto que recién estamos compartiendo. ¿Cómo es esto de como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes? Claro, porque el Hijo ahora, el Señor, el hombre Jesús, resucitado pero en la plenitud, ¿no? Recordemos esto que muchas veces lo decimos al pasar y casi a nivel o en el nivel del aprendizaje teológico, que es muy bueno, nos ayuda pero no alcanza. Si no lo vivimos todavía sigue siendo, no digo literatura bíblica, pero todavía tenemos que avanzar, ¿no es cierto? Tenemos que vivir. La cuestión no es hablar del amor, la cuestión es amar, creo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, con todo el poder, Hijo de Dios con poder, aquel que es Dios, en el principio era la palabra, viene a nosotros para estar con el hombre y salvarnos. La palabra se hizo carne. Las dos naturalezas hipostáticamente unidas, pero ya plenamente unidas en el ideal de la gloria del Señor, obran sobre nosotros para alcanzar un efecto similar. Vale decir, ¿qué cosa? Que en nosotros nuestra naturaleza humana sea levantada, sea recuperada por el amor de Dios y unida a eso, por eso y para eso ascendemos, unida a la naturaleza divina de la cual somos partícipes y que el Señor participa en Cristo Jesús como hombre con nosotros y que en Cristo Jesús quiere que nosotros seamos partícipes efectivos, definitivos de la gloria de Dios. Hipóstasis, dos naturalezas, unidas indisolublemente, la divina y la humana. ¿El hombre está hecho para la eternidad? Sí, y la eternidad es Dios en nosotros, Dios con nosotros. Ahora, Dios con nosotros en el Espíritu Santo, que sopla aquel que nos da también la autoridad para perdonar y retener las faltas del otro. Atar y desatar, como le dice Jesús a Pedro. Bien, fíjate vos qué poder ya nos empieza a dar el Señor por la resurrección que nos participa ya. Ya se nos muestra resucitado, ya somos testigos de una resurrección. Qué cosa, nada menos. Hemos visto al Señor resucitado, lo dice San Pablo. ¿No he visto al Señor resucitado acaso? ¿No soy apóstol? Y vaya, yo que era como un aborto, porque realmente Pablo perseguía a la iglesia del Señor, pero la gloria de Dios se le mostró.
Desde la gloria misma se le reveló el Señor camino a Damasco. ¿Y se considera apóstol? Sí, porque el Señor lo envía. Y fíjate que hasta hay humildad en él, porque dice, pero yo, sí, el menor de los apóstoles, que no merezco ser llamado apóstol, era de la tribu de Benjamín, el menor de las 12 tribus de Israel, así se considera Pablo como apóstol, pero he trabajado más que todos, dice después. Y después agrega, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo lo hace la gracia de Dios. Ahora estamos en la gracia del Señor. Vida de gracia, vida gratuita que nos regala el Señor. Transitando esa vida nueva, ahora ya no hay miedo en nosotros. Ahora tenemos la paz, la seguridad y sabemos a dónde vamos. Afuera lo de atrás, afuera las memorias que nos frenaban y nos dejaban atados en esa tumba cuya piedra íbamos engrosando a medida que transcurría el tiempo y nos pesaba más. Ahora estamos fuera del sepulcro. Ahora estamos siguiendo libremente al Señor. Ahora conocemos la verdad que nos hace libres. A la vida vamos. Por eso dice el apóstol, busquen las cosas de arriba. Por eso decimos la mirada hacia arriba. Por eso hablamos de una vida nueva. Hablamos en realidad de la vida, porque lo anterior no era una vida, era un disfraz. Sobre todo los religiosos del tiempo de Jesús se disfrazaban ¿de qué? Y de hombres nuevos, de nada eran, en personajes. Ficcionaban una realidad, ¿no es cierto?, que no era real en ellos. En nosotros sí es real, con todas las dificultades que todavía nos habitan. Sí, claro, tenemos todavía muchas cosas de nuestra habitación en ese sepulcro, pero que era nuestro cuerpo de muerte. Pero ya hemos sido liberados por aquel que ya se nos mostró y nos mostró al mismo tiempo cuál es la imagen final nuestra. Hay que verla con ojos espirituales. No empecemos a pensar siempre conforme a la corporalidad o la temporalidad de los sentidos. Sí, de pronto vos decías muy bien, Fabián, uno piensa en la resurrección a priori como un señor que alegremente se levanta de una tumba y bueno, nos saluda, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? No. Es un misterio, pero revelado en Cristo Jesús. Bien, la siguiente escena del Evangelio de este domingo, el texto de San Juan, por si alguno nos quiere acompañar, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31, marca la presencia de Tomás, ¿sí? ¿Cómo descifrar a Tomás? ¿Cuándo somos Tomás o actuamos como Tomás? Dicho esto porque cuando llegó Jesús, Tomás primero no estaba, después 8 días a posteriori ya se encontraron. Previo a esto, los discípulos le contaron, sus hermanos le contaron lo que había visto y había sucedido, y él no les creyó. ¿Cuándo somos Tomás a lo largo de nuestra vida? Y Fabián, somos Tomás. Fíjate vos que se habla de Tomás como el gemelo. ¿Cuál sería el gemelo? Tal cual, sí. ¿Cómo sería el gemelo de Tomás? Y bueno, uno igualito a Tomás, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, el gemelo de Tomás somos nosotros. Así como cuando el apóstol San Juan en su Evangelio habla del otro discípulo. El otro era Juan, pero en Juan ve a todos aquellos que creen como creyó Juan. Y gemelos del Tomás somos nosotros, y por eso nosotros, mientras estamos alejados de la comunidad y nos guiamos por criterios absolutamente personales, queremos llegar por cuenta particular a la realidad última, suprema y definitiva que es la vida. Y ahí no funciona eso, Ahí no va, porque no es un esfuerzo humano, no es voluntarismo esto, La escritura no es de interpretación privada. Sí. Muchas veces nos pasa eso. Entonces es necesario congregarse. La congregación, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros cuando vamos a la Eucaristía. La comunidad. Y claro, sí, unidad común. Unidad, sí, con el Señor, con Dios, amor a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo, con el otro, unidad en el amor.
Cuando recibimos el pan eucarístico, ¿qué nos dice el ministro? El cuerpo de Cristo. Sí, pero no es el cuerpo de Cristo, digamos, solamente en el sentido, sí, está presente totalmente en alma, cuerpo, sangre y divinidad. Esto lo recitamos, sí, pero el cuerpo de Cristo es el otro también. Somos cuerpo de Cristo. Pero si hay unidad, si hay comunión en el amor, si hay comunidad. Hay una lectura muy interesante, Fabián, este próximo domingo, que podemos verla, si a vos te parece, que pertenece al libro de los Hechos, precisamente mostrando los hechos, lo concreto de los apóstoles y de los primeros cristianos, cómo entendían la unidad aquí en el mundo. Porque muchas veces vamos a decir, y hablábamos al principio, ¿no? Hay que pagarse el puchero, hay que trabajar, hay que hacer cosas que son inexcusables mientras estamos en este tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo veían a la luz de Dios y de la fe en el Señor, cómo lo leían los cristianos que leían verdaderamente desde el punto de vista espiritual, con un corazón nuevo, abierto, esta vida comunitaria. Bueno, entonces ahí estamos, ¿no es cierto? Comunidad. Así estamos nosotros con Tomás. Pero no es comunidad todavía en el amor, es la comunidad, y podríamos decir la sociedad más bien, ¿no? Lo que hablamos de la sociedad mundial, sí, miramos todo en función de la sociedad, pero buscando muchas veces, y la mayor parte de las veces, desde un punto de vista muy egoísta, el bien personal. Después vamos a ver, pero mientras yo esté bien, está todo bien, no es así. Tenemos que estar todos bien y de la misma manera. Hay una oposición ahí, bueno, tenemos que pasar de una manera de estar a una manera de ser. Y ser en Dios es ser uno con el Señor y con el prójimo. Y ahí entendemos un amor activo, efectivo y vitalísimo. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Esto es palabra de Dios, pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, versículos 32 al 35, y es palabra de Dios que vos nos decías que compartiéramos, Miguel, y hacías referencia hace instantes. Totalmente, Fabián, sí, alabamos al Señor. Finalmente la conducta, el testimonio es esto ya. Un testimonio, en este caso ya llamémosle también social, este testimonio de una comunidad verdaderamente cristiana que tiene una sola cabeza, un solo Dios, un mismo espíritu, una vida. Todos son partícipes de lo que podríamos llamar humanamente hablando un ideal común. Y fíjate cómo eran las conductas, cómo a nadie le faltaba, cómo a nadie le sobraba, cómo nadie podía jactarse de su poder sobre el otro a partir del tener, no del ser. Porque es lo que pasa en el mundo y es a lo que estamos acostumbrados y es lo que genera en nosotros toda esa problemática muy humana que en el fondo es problemática para la muerte y no para la vida, y que nos conduce a lo sumo a la mayor autoridad que puede ayudarnos según criterios también que no dejan de ser humanos. Vamos al psicólogo, vamos al que entiende el problema del alma, pero lo entiende en el nivel todavía de la mortalidad. Ahora estamos hablando de otra cosa, ahora estamos hablando en serio, ahora estamos hablando de una resurrección cierta, ahora estamos hablando de un cambio radical, de una verdadera conversión. Vos fíjate una frase que usa San Juan en su primera carta, que pertenece a una de las lecturas del próximo domingo también. Se nos habla de Jesús y por qué la diferencia total. Por ejemplo, entre la ley, entre Juan el Bautista inclusive, si querés, el mayor de los profetas. Juan el Bautista vino por agua, el Señor vino por agua y sangre, y el Espíritu Santo da testimonio. Tres son los que dan testimonio de Jesús: el agua, el Espíritu y la sangre.
el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Y eso es el Espíritu Santo que viene a nosotros y que da testimonio a nosotros cuando verdaderamente hemos creído y vamos caminando ascensivamente, mirando hacia arriba y dejando las cosas de atrás, al lugar donde nos conduce aquel que nos conduce a la plenitud de la vida. El agua, la sangre, ¿quién puso la sangre? Aquel que mostró el mayor amor y consecuentemente glorificó a Dios, que nos va a glorificar a todos. Puso la sangre, por eso hay perdón de las faltas. Y por eso no hay torturarse o que torturarse tanto por esto que hicimos. Uy, y ahora... Y volvemos a darle obsesivamente vuelta a una problemática que nos tortura interiormente. No, mire arriba, mira al Señor que perdonó y ascendió, al Señor que lo está perdonando, que lo sigue esperando, que lo sigue guiando, que se le manifiesta de todos los modos posibles. Es un cambio radical esto, claro, requiere fe. La fe excede a toda posibilidad, inclusive explorada a fondo, de todo esfuerzo y logro finalmente de carácter intelectual. La fe es otra cosa. La fe es el poder de Dios obrando en nosotros. El poder, el que quiere y puede, no el que solamente quiere, el que puede. Por eso nosotros, los que hemos resucitado, Cristo Jesús resucitó y fue declarado Hijo de Dios con poder. Puede. ¿Cómo seremos los cristianos también? Hijos de Dios con poder. El poder del Espíritu Santo. Dios en nosotros, el que hace en nosotros, nos revela, nos recuerda las cosas que nos enseñó Jesús, nos las muestra con la claridad divina ya de la gloria de Dios y nos da el poder para obrarlas en conformidad con la voluntad de Dios, no la nuestra, que es la justicia. Todo eso Miguel, sí. Hasta acá entonces nuestro espacio a la luz de la palabra, compartiendo la alegría del segundo domingo de Pascua. Que tengas la más hermosa de las Pascuas de Resurrección en este complicado año, junto con la familia, con Silvia Patricia. Ella seguramente le pondrá el punto final a este espacio por el día de hoy, no sin antes contar con tu saludo, con tu despedida y con el deseo de que tengas una hermosa Pascua de Resurrección. Y de la misma manera que empezábamos, Miguel, ha sido un gusto encontrarnos. La paz del Señor esté contigo, la paz del Señor esté con ustedes, Miguel. Y de la misma manera es una felicidad muy grande poder encontrarnos siempre en estos verdaderos encuentros cristianos. Le deseamos la paz, felices Pascuas y paz a toda la audiencia que nos acompaña de un modo tan generoso y sostenido. La paz para vos, Fabián, para todos los tuyos y para todos aquellos que te acompañan. Nos vemos entonces. Nos encontramos Dios mediante el próximo domingo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.